nosotros lo que queremos indicarle a usted cuál es la tendencia en Panamá. En los Estados Unidos, el modelo epidemiológico ahora, dado el nivel de comportamiento y del análisis que han hecho de una de las variables más importantes para determinar la velocidad. Acuérdense que aquí lo más importante es ver el nivel de reproducción efectiva del virus. Al ser más efectiva la medida de contención de cuarentena en los Estados Unidos, el factor que ellos usaban al principio era casi 50%, ahora está casi en un 90% el factor de cuarentena aplicado. Ha hecho que el modelo ahora diga que aproximadamente entre 60.000 a 80.000 personas podrían morir. Es probable que, sin duda alguna, esto se va a comportar un poquito más a menos que los Estados Unidos, en forma irresponsable, proceda a abrirla y entonces desaten la ira del virus. Pero independientemente de lo que sea, yo expreso la solidaridad por todos los países del mundo, incluyendo nuestro país y el de los Estados Unidos, por la cantidad de muertos que está habiendo. Y ahora el dato de fallecidos en los Estados Unidos, sobre todo, atención, la ciudad de Nueva York, 34% de los fallecidos son hispanos, a pesar de que estos son menos del 25%, alrededor del 25% de la población. Y es algo de los datos que se están dando hoy. Así como en Detroit se están cebando con la población afroamericana, en Nueva York pues parece que se está cebando es con la población latina. Recuerde lo siguiente, Nueva York es la sede donde más latinos hay, particularmente puertorriqueños. Sí. La mitad de la población puertorriqueña está en Nueva York y Chicago. Pero y Orlando ahora. Más en Nueva York. En Orlando después de María. Un montón de gente se fue para allá. Y la situación en que viven los latinos y los que viven los negros afroamericanos, norteamericanos, es una situación deplorable de salud. Te cuento, José, para que yo quiero aunar en esto. El 34% de los fallecidos en Nueva York son hispanos, que representan el 29% de la población. Los afroamericanos son el 28% de los fallecidos y son el 22% de la población, mientras que los blancos constituyen el 32% de la población, pero son el 29% de los fallecidos. Bien. En otros lugares la proporción es más marcada. Chicago, Detroit. Detroit es la... Y además de esto, yo les quiero contar lo que está pasando en nuestra región. ¿Se acuerdan del presidente Bukele y todo su alaracas? Bien, mire lo que está pasando, preste la atención a esto. Nosotros hemos dicho que gran parte de la lucha por todo, contra el virus, para salir de la recesión que viene, para enfrentar cualquier cosa, se requiere una institucionalidad democrática fuerte. Sin institucionalidad democrática fuerte no vamos para ningún lado. Sí. El que crea que esto lo vamos a resolver por la vía de una dictadura, sea esta de derecha, de izquierda o populista, no vamos para ningún lado por esa vía. Pero fíjese lo que pasa en El Salvador, este presidente que le gusta tuitear, que yo di la orden para que... Bueno, en las áreas que controla el crimen organizado, particularmente la Mara Salvatrucha y el movimiento 28... El 918. En esas áreas, la Mara Salvatrucha ha dicho, ante la incapacidad del gobierno de hacer cumplir la cuarentena, nosotros las vamos a hacer cumplir. Y la Mara Salvatrucha le ha entrado a puñete a todas las personas que encuentren en la calle sin salvoconducto. La autoridad. Es la autoridad local. Entonces, cuando usted ya Bukele hablando de estas cosas, se da cuenta que él no maneja. ¿Cuál es el país que él maneja? Es más, no sabía ni siquiera que el 90% de sus habitantes no tenía cuenta bancaria. Bien, eso es en El Salvador. Que eso dice mucho aquella frase de Angela Merkel, que yo creo que hoy es más real que nunca. Cuando uno llega al poder debe estar claro del país que va a recibir, no de echarle la culpa al pasado. Sí, y de tener la forma para salir de eso. Para salir de eso, sí, a ti te eligen para salir de los problemas. Los problemas todos sabemos cuáles. Tú dijiste que tú lo podías resolver. Si tú no lo resuelves, no le eches la culpa de atrás. Bien, fíjese que eso es Salvador. Fíjese lo que está pasando en Guatemala. Entonces que en Guatemala el crimen organizado, junto con factores de poder militar. Recuerde que Guatemala llegó a ser catalogada como una narcodictadura. ¿Se acuerda? Uno de los expresidentes quedó preso. Sí, para que estemos claros. La mayor parte de los expresidentes. Bueno, fíjese lo que están haciendo el crimen organizado. Ellos al transporte público de Ciudad de Guatemala y las áreas de transporte de carga, ellos le cobran una extorsión, el crimen organizado.
Y resulta que estos no le pueden pagar porque no están trabajando. Y fíjese el decreto que emiten. Ellos emiten un decreto y se lo mandan a cada uno de los transportistas. Y le dicen, entendemos que tú no puedes pagar. Pero cuando esto se resuelva, nosotros tenemos que te vamos a enviar una cuenta por pagar con intereses. Ahí está, el Estado. Ahí está, el Estado sobre el Estado. Esto está en un documental. Esto no lo estoy diciendo yo que salió en las redes, no, eso está en un documental de cadenas de televisión internacional. Si usted se mueve a Colombia, allá en Nariño, en el estado de Nariño, No es pastuso. allá, como el gobierno no entra en esas áreas, las fuerzas paramilitares, de cualquiera que sea el grupo, han decidido aplicar el toque de queda. Y han dado un decreto de toque de queda. El que está en la calle, tirar a matar. Ya. Ejecútese y cúmplase. En Brasil, en las favelas, el crimen organizado, ante la incapacidad del gobierno de entrar a hacer cumplir, ha determinado a qué hora se sale y a qué hora no se sale de obligatorio cumplimiento. Y ellos tienen la forma de hacerlo, simplemente te hacen desaparecer y se acabó. ¿Por qué yo le planteo esto? ¿Recuerda la posición de Bolsonaro? Bolsonaro, esto era una gripita, una gripita que ya lleva casi 900,000 muertos, que nos tiene en una recesión, y va a Brasil en esa recesión. Tienen 89,000 muertos y está Brasil con 15,242 casos activos, 823 muertos. La gripita. La gripita y 17. Y yo no me burlo de eso. Yo lo que me digo, Fernando me mandó ayer un video, no lo vamos a poner por respeto, pero las atorrancias que nosotros hemos tenido que oír, no de cualquier persona, de dirigentes, de ministros. De ministros de salud. Hay una ministra que dijo que la mejor forma de hacer esto era con amor. Y entonces el tipo se burla y dice, bueno, hay que hacer 20 poemas de coronavirus y una canción a la pandemia. Una canción de pandemia. Hemos oído tantas cosas y tantas locuras que tenemos que prestarle atención a eso. Y esto en América Latina expresa que además de eso, los indicadores, sin hablar de Ecuador, Ecuador es la tapa del Congo de todo esto. Los muertos siguen en las calles, pero el presidente Lenín Moreno está interesado en condenar al presidente Correa, que es el responsable de todo, incluyendo el coronavirus. Bueno, ya lo condenó. No, lo condenaron en una estructura que él maneja. Ecuador ya 242 fallecidos, 4,450 casos, 455 Y eso más. lo reportado, porque usted puede poner en duda. Sí, toda América Latina la puedes poner en duda. Ayer leía en una revista, yo les aconsejo que no estén leyendo Twitter, métase en el CDC, la Organización Mundial de la Salud, no importa lo que diga el presidente de los Estados Unidos, las mejores informaciones científicas están allí, métase en las revistas que nos dio toda la lista que nos dio. Están en mi Twitter, por si acaso. El doctor de la Rosa, para que usted vea cómo el mundo se está moviendo. Entonces, le planteo esto porque estamos frente a una situación en la que tenemos que ir a los hechos. Y los hechos nos están indicando que en Ecuador y en América Latina en general, salvo Panamá, no hay un esquema de hacer pruebas en forma masiva y sistemática. No hay. Ni tampoco hay un sistema de salud pública, perdón, José, tan extendido que pueda realmente recibir los casos y comprobar que están enfermos. La mayor parte de la gente se está quedando en casa por temor a que se contagie más o que le pase algo peor. Eso es lo que se está diciendo que está ocurriendo en América Latina. Y nuestra red de salud primaria y secundaria y de tercer nivel es mucho mejor que la mayoría de los países de América Latina. Y no está privatizado. Entonces, uno de los problemas que le quiero plantear con esto es que América Latina se mueve con respecto al coronavirus, salvo algunas excepciones, simple y sencillamente con la luz apagada. Y de espalda. Y de espalda. Estados Unidos, la presión que puso el mundo, Estados Unidos lleva más de 2 millones de pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer pruebas? Porque la prueba nos dice a nosotros la distribución geográfica, la velocidad de distribución de este virus. Ayer la ministra, yo le aconsejo que estén diciendo, ya la ministra dijo, Chorrera es un lugar, ella es de Chorrera. Y de Chorrerana. Y Chorrera es uno de los lugares. Y esta vez se da, José, una casualidad o una coincidencia, mejor dicho, que todas las mujeres directoras de hospitales son chorreranas. Sí. En este momento. Tanto la del Santo Tomás como la doctora Moreno como la ministra de Salud.
no quiero hablar de regionalismo. No, pero para que Porque vean. si yo fuera ministro de algo, yo fuera también de Chitré. ¿Cómo sería de Chitré? Bien, no voy a hablar de eso. Pero, ¿por qué ella puede decir eso? Porque tenemos data que nos dice a nosotros el crecimiento en Chorrera, en Arraiján, en San Miguelito, en Colón, en los distritos de Panamá. Es para eso que se hacen las mediciones. Y nos hemos encontrado que parte de este crecimiento que estamos teniendo se debe a esto. Bien. Yo quisiera que nos pusiéramos, mientras estoy hablando, que nos ponga la curva de nosotros para compararnos con respecto al mundo. O sea, nosotros le damos la información general, la pandemia está en desarrollo, hay áreas todavía rojas. En los Estados Unidos se ha convertido en el foco de la pandemia. Todavía España sigue siendo un foco de eso. Recuerde que Japón tuvo que declarar el estado de sitio. Estado de emergencia. Y echar para atrás todo lo que había avanzado. Todo lo que había avanzado, o sea, que no es problema de abrir y cerrar cuando yo quiero y por la presión de la economía. Le recomiendo a De la Lastra, fue que usted mencionó, Lastra, sí. a que se lea el artículo de Richard Baldwin, que no es un pelafustán, es un profesor de economía que da clases en la Universidad de Ginebra, sobre la doble curva. ¿Por qué tenemos que aplanar la doble curva? No es un problema si nosotros no salvamos a la gente de nosotros, no hay economía, no hay país. No. Pero tampoco podemos decir que salvando a la gente no presentamos la economía. Entonces, no establecer un dilema o una contradicción entre una y la otra cosa es caer en la trampa. Porque entonces caemos en que lo que a nosotros nos interesa es el dinero. Sí. No, a nosotros nos interesa primero salvar el principal recurso de este país, que es la gente. Pero simultáneo y paralelo a eso, también tenemos que salvar la economía porque tenemos que salvar la gente para un periodo infinito. ¿Te das cuenta? Entonces hay que saber hablar. No hay que estar diciendo tantas tonterías que hieren la sensibilidad de la gente en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Y mientras viene la curva, le voy a dar una noticia política importante. El candidato demócrata Bernie Sanders ayer anunció que se retiraba de la campaña. Y recuerde lo siguiente. Bernie Sanders representa, digamos, la voz más progresista del Partido Demócrata. Algunos dicen que es socialista. Si usted mira su idea y además él es millonario. Sí. Él ni de comunista no tiene nada. Es lo que es un hombre liberal. Además que dentro de todo lo que dijo Bernie Sanders era exactamente que Estados Unidos tuviese un sistema de salud pública. Ahí está la crisis. Ahora está. Ahí está demostrada. ¿Y por qué dice él eso? Usted añádele este factor, que no lo he visto en los medios, pero yo se lo voy a plantear. Recuerde que en medio de la campaña primaria, el senador, que tiene 77 años, sufrió un infarto. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces él es una de las personas, no solamente por su edad, sino por su estado, su estado físico, que está expuesto Al coronavirus. al coronavirus. Entonces ha tomado una decisión sabia, retirarse y deja a Joe Biden prácticamente como el candidato, sin división. El presidente de los Estados Unidos, Trump, aspiraba a usar a Sanders contra Biden y por eso llamó a Biden. Bueno, ahora se le quitó. Y la última encuesta que saca la CNN, al que el señor Trump le tiene un odio personal, le dice de todo en público, demuestra que ya los norteamericanos comienzan a evaluar negativamente la actuación del presidente. Que incluso llegó a decir que si él bajaba de 100,000 muertos, era un well done job. Por favor. Ya lo que está pasando es una tragedia. Bueno, está como Pedro Sánchez, que hoy en el Congreso de España estaba aplaudiéndose porque nada más España tiene 15,000 muertos. Pero es que ser torpe para hacer una cosa como esa. Imbécil. Bien. ¿No tenemos la curva todavía, Fernando? Debemos tenerla ya, la curva de hoy, la curva de... Yo le doy las cifras de nosotros mientras viene la curva. Sí. Nosotros, de acuerdo, y le hago una explicación, de acuerdo a lo que nosotros nos lo explicaron en el Ministerio de Salud, hay 2.528 casos. Porque de estos 428. Hay 123 que aparecen como en estos casos. Le explico. Cuando usted es declarado positivo, usted tiene que entrar en una especie de cuarentena domiciliaria. Si tiene los síntomas, pero no tiene cosas fuertes. Entonces usted se va a su casa. Y cuando usted sale de esa cuarentena, por procedimientos, hay que hacerle una prueba. Una hoy y 24 horas más tarde otra. En ese sistema de prueba ya se hicieron 123, un número X, y se demostraron que hay 123 positivos. Esos 123 positivos ya estaban en la cuenta anteriores. O sea, si yo lo sumo a la cuenta anterior, no lo puedo hacer porque estoy duplicando los positivos.
De manera que le restamos eso y tenemos las cifras. Le doy ahora los indicadores. De acuerdo a la cifra que tengo aquí, la tasa de letalidad es de 2,5%, la tasa de cuidados intensivos es de 4%. Lo que sí es cierto es que si usted hace los ajustes, se va a dar cuenta que la tendencia real comienza a tener dos números parecidos. Nosotros lo que tenemos que aspirar a tener números parecidos y bajando. En el proceso. Pero mira que a mí me sale 2.49, que sería 2.50 la tasa de mortalidad. 2.5. 2.5. Sí. Vale. 2.5. Yo todo lo redondeo. Después de 0.5 yo aprendí en la escuela primaria. Sí, que después de 0.5, si quiero redondear, yo se los redondeo para efectos de que es más fácil quedarse con un dígito. Yo tengo el complejo de maestro y profesor. No soy mal profesor, pero lo que quiero es que usted tenga el número con la menos complejidad. Por eso yo le digo 1.530.000 en vez de darle 1.029.787. Suena más raro, más difícil, ¿no? Ahí tienes la curva, José. Bien, ahí está la curva. ¿Qué está indicando ella? La R al cuadrado, que mide la confiabilidad de esa curva con respecto al pronóstico de ella, si lo vamos en ascenso o no, me dice a mí que de acuerdo a ese resultado, tenemos un comportamiento lineal de los casos en Panamá. Esta es una curva polinómica. Sigue siendo lineal. 2. El R2 es 99.8, lo que me dice a mí que el nivel de confiabilidad de este resultado me hace decir con bastante que va a seguir subiendo. Que con certeza estadística y alta confiabilidad, esa curva va a seguir subiendo, ¿sí? Y puede subir o mantenerse. Si yo veo en los números, si tomara las últimas 3, pero no lo puedo hacer, porque no es suficiente para un análisis estadístico. Me está indicando a mí que la curva tiene 2 puntos en la que tiene una pestaña de presunción de que puede irse aplanando. El aplanamiento no va a ocurrir de un día para otro, tiene que haber mediciones muy seguidas, parecidas, hasta que se haga como una especie de meseta y después una caída. Pues también va a ser muy importante ¿qué es lo que la cuarentena que vamos a guardar este fin de semana? Nosotros hemos planteado las medidas de mitigación frente al virus porque ya sabemos el nivel de reproducción del virus. El virus se reproduce, una persona puede contaminar a 2,5, 3. Mientras nosotros no bajemos eso a 1 y menos de 1, la pandemia va a estar en ascenso. Entonces, eso es lo que se llama los niveles de crecimiento efectivo del virus. Entonces, si yo bajo eso, debajo de 1, entonces yo tengo control de la epidemia y tengo que seguir manteniendo las medidas. Por eso se lo dejamos a los científicos de Panamá. Hasta ahora, esta situación global nos está poniendo alta presión al sistema de salud pública panameña. Sí, sin duda. Sin duda alguna. Y tenemos que seguir. Este fin de semana, si nosotros aplicamos una cuarentena fuerte, férrea, nosotros vamos a hacer bajar esa curva. La variable más importante, ya en el mundo se ha demostrado, los análisis, los modelos bioestadísticos demuestran que ya comienza a bajar la curva por la aplicación sistemática, firme, de la medida de cuarentena y de la medida de salud. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá y algunos temas más de las cosas que están pasando. Les quiero hablar sobre la licitación del seguro. El seguro, el doctor Lao dio unas declaraciones con respecto a ello y hay un comunicado de una de las empresas. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. No es el tema central. No. Vamos a seguir centrados en la lucha contra el enemigo. Así es.